Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes desde Espacio Badajoz Radio Piensa Diferente. Continuamos con nuestra sección cultural, donde invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Fernando Navarro, periodista y escritor que viene a presentarnos su nuevo libro, Algo que sirva como la luz. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Primero, muchísimas gracias por estar aquí y compartir unos minutos con nosotros en nuestra sección. Pero si me permites, antes de comenzar la entrevista, te presento rápidamente a todos nuestros colaboradores. Anabel Vale. Barroso, Marcos Millán, Inés Díaz, Enrique Sí. Domínguez, mi compañera del equipo de radio Nerea Cáceres, que les habla, Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. Eres periodista y escritor especializado en la crítica musical. Escribe en la columna del diario El País y forma parte de la redacción del País semanal. Cuéntanos tu trayectoria como profesional. Empecé en El País en 2007, o sea que llevo ya 17 años en el periódico y empecé realmente en la sección de internacional, que es donde yo hacía cosas relacionadas con la política internacional. Y de ahí pasé, después de unos años, a la sección web, a la web del periódico, todo lo que tiene que ver con lo digital, a la portada informativa. Pero a mí me gustaba mucho la música, me encantaba, era mi pasión y siempre quería escribir de música y cuando podía escribía. Entonces, durante muchos años estaba en Internacional y estaba en la sección web, pero yo no dejaba de escribir de música en la sección de cultura como una firma más, hasta que me dijeron ya que me iban a mandar a Cultura. Y entonces en Cultura he estado llevando lo que se dice la cartera, ¿no?, de música. Y llevo ahí ya muchos años. Y ahora en los últimos 4 años, desde el 2020, estoy en El País Semanal, que es la revista de los domingos, la revista dominical donde van las entrevistas grandes, los grandes reportajes. Y no dejo de escribir de música en Cultura, pero también estoy en la revista del País Semanal. Entonces estoy muy feliz de todo lo que llevo en el periódico y todo lo que he podido hacer. Has escrito varios libros. Tu última publicación, Fernando, que ha salido en abril de este año concretamente, ha sido Algo que sirva como luz. Ujú. Después de años de entrevistas con los 4 protagonistas de este libro y con todo su entorno del grupo musical de pop y rock Super Submarina, cuéntanos cómo fue darles voz y narrar durante meses sus recuerdos. Pues, como bien dices, Anabel, he escrito 5 libros y este es el libro que ha sido más difícil de escribir, pero al mismo tiempo el más apasionante o fascinante, ¿no? Porque ha sido un libro donde he podido conocer a 4 personas, 4 seres maravillosos, como José, Juanca, Pope y Jaime, los 4 músicos de Super Submarina, que lo han pasado muy mal, como sus familias también, sus padres, hermanos y, bueno, incluso sus amigos, ¿no? Pero después del accidente que tuvieron con el coche, en el que casi mueren y en el que han tenido recuperaciones muy difíciles, sobre todo 2 de ellos, José, que todavía se está recuperando, y Jaime, que tiene ya, por así decirlo, la recuperación más o menos terminada, pero ha sido unos años muy difíciles también para él. Me han dado durante todo este tiempo, para escribir este libro, muchísimas cosas bonitas. Me han dado mucha generosidad para contar sus historias de dolor, para transmitirme su sufrimiento, sus dudas, sus miedos, y todo eso me ha hecho aprender mucho de la vida, aprender mucho del sufrimiento de la gente cuando lo pasa mal. He aprendido a escuchar mejor, creo, he aprendido a mirar mejor, a entender mejor a las personas cuando están en momentos muy difíciles y creo que ha sido el libro más difícil de hacer, pero al mismo tiempo
el que más me ha ofrecido como persona y como escritor, porque al final un escritor tiene que aprender a ser buena persona o la mejor persona posible para poder contar las historias de la mejor manera posible, tal y como yo lo veo. Entonces, al final, yo tenía mucha responsabilidad para contar todo esto, me da un poco de respeto no estar a la altura de una historia tan difícil y tan bonita también, ¿no? Por todo lo que han conseguido superar, pero lo he conseguido y creo que el libro ha quedado muy bien porque les ha gustado mucho a ellos y ahora les está gustando mucho a los lectores y las lectoras y estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. Fernando, en una de las entrevistas que te hicieron, comentas que tienen algo que les une de forma extraordinaria y que esto es algo que es muy difícil de encontrar en la música a nivel mundial. ¿Nos puedes dar más detalles sobre esta unión entre la música y la amistad de los cuatro? Sí, lo que me he encontrado con ellos es, yo no los conocía, yo a ellos les conocía antes de escribir el libro y de ponerme hace 3 años a hablar con ellos y a documentarme y a informarme de todo y a tener muchas conversaciones con todos, también sus familiares, pero yo desconocía la historia de ellos, que era una historia en la que se conocen desde que tienen 4 o 5 años, 5 o 6, no sé, desde muy niños, porque ni ellos mismos recuerdan desde hace cuánto que se conocen, jugando al fútbol como en la plaza del pueblo, en Baeza, que son de Baeza. Y empezaron a jugar al fútbol, ahí juegan a la salida del colegio, cuando salían de los colegios cada uno, de ahí pasaron a formar parte del equipo de fútbol del pueblo, en categoría infantil, categoría cadete, no sé qué. Se metieron en una cofradía, porque Baeza tiene muchas cofradías, es una ciudad donde la religión es muy importante, como muchas ciudades andaluzas, y en la cofradía estuvieron juntos en una banda municipal de la cofradía, y estuvieron girando por la provincia de Jaén, tocando también instrumentos juntos y todo, y luego ya cuando eran adolescentes fueron al mismo colegio, hicieron ahí la ESO en el mismo colegio, y salían de fiesta juntos, se iban a los bares juntos y todo. Entonces, lo que me encontré es una banda que se conocía desde que eran niños. Y me encontré una banda que eran por encima de todo una formación, un grupo de amigos, unos amigos desde la más tierna infancia. Entonces era muy bonito porque es muy difícil encontrar eso. Es muy difícil ya de por sí en la vida actual tener gente que va contigo en este viaje que es la vida desde los 4 o 5 años, mantenerlos pasados muchos años, en este caso ya tienen casi 40 años los chicos y siguen siendo amigos, pero más difícil que ese grupo de amigos se mantenga en el tiempo y formen una banda de rock o de pop y triunfen y lleguen a lo más alto de la música española. Pues buenas tardes, Fernando. Vamos a pasar ahora a una sección personal que te hemos preparado para Vale, conocerte un poquito más sobre tus gustos, hobbies y preferencias. Esperamos vale. que te guste y que te lo pases bien. Música clásica, pop, rock o flamenco. ¿Tengo que elegir una? Sí. Vale, pues elijo rock, porque a mí el rock me cambió la vida. A mí escuchar a Elvis Presley, a Bruce Springsteen, a Bob Dylan, a Patti Smith, fueron los artistas que cuando tenía 14 15 años me cambiaron la vida y tengo que decir que soy rockero. Am- amanecer o atardecer. A atardecer. Y si puede ser en la playa, mejor. Radio, televisión. Radio, me gusta mucho la radio. La he escuchado siempre. Por la radio he escuchado muchos grupos y bandas de rock y de muchos estilos musicales por la noche. Y creo que la radio, a diferencia de la televisión, juega con la imaginación, ¿no? No hace falta más que escuchar una voz o escuchar música y vuelas con eso, ¿no? Entonces, la radio siempre. ¿Cómo te describirías como persona? Como persona, ¿cómo describiría? Prefiero que lo hagan otros, pero diría que, claro, diría que soy una persona muy inquieta. No me sé estar quieto. Necesito siempre tener cosas que hacer, proyectos, y una persona que por encima de todo ama muchísimo, pero muchísimo la música y la literatura. O sea,
Son dos cosas que me apasionan y mi hijo me dice siempre, papá, siempre estás escuchando música, pero es que no hay momento que no. Y yo ahora mismo, en cuanto acabe esta entrevista, a mi alrededor va a haber música todo el rato. Pero también hay un libro, siempre tengo libros por todos lados. Tengo libros hasta en el coche, que me dice mi pareja, pero ¿cómo vas a tener libros en el coche si no se puede leer en el coche? Y yo a veces tomo ahí un libro y cuando me paro en un semáforo, ojeo un poco, o sea que estoy un poco enfermo con los libros y la música. ¿Tienes algún viaje pendiente? Sí, tengo varios. Hace poco estuve en México, que siempre he querido ir y ya lo he cumplido. Y me gustaría ir a a otros países que hay. Tengo la inmensa suerte que he viajado mucho, mucho, mucho por mi trabajo, fuera y dentro de España. Pero me gusta mucho Estados Unidos, donde yo viví, y me gustaría conocer Memphis, por ejemplo, la ciudad de Estados Unidos donde nació Elvis Presley y donde está la mansión de Elvis Presley. Pues me gustaría estar por ahí alguna vez en mi vida. ¿Cuáles son tus días favoritos del año? Mis días favoritos del año, con diferencia, el cumpleaños de mi hijo. Y me gusta mucho también San Isidro, que es la fiesta de Madrid, porque es mayo, 15 de mayo, hay muy buen ambiente siempre en la ciudad, anticipa el verano. Y bueno, y también me gusta otro día bastante interesante que me parece, que es el de la noche de San Juan, ¿no? Que es la llegada del verano. Y aquí en Madrid hay muchos conciertos y me gusta porque siempre hay algo que hacer esos días. Pues muchas gracias, Fernando, por esta sección y continuamos con la entrevista con mi compañero Marcos. Adelante. Dices también que estos cuatro hombres vuelven a ser dueños de su vida y de su destino. ¿Qué significa esto? Pues significa, Marcos, que ellos, después del accidente, estuvieron a punto de morir, tres de ellos, al menos tuvieron momentos muy trágicos, y luego las recuperaciones que os decía antes fueron muy complicadas, en el caso sobre todo de José y Jaime, y durante mucho tiempo, cuando yo, por ejemplo, bajé a Baeza y empecé a hablar con ellos, me los encontré tan sumidos en su dolor, tan metidos en el dolor, en el sufrimiento de haber perdido a la banda, de haber perdido el contacto con el público, de no poder de hacer música, de sentirse tan impotentes, que yo los vi muy dañados, muy como congelados en el tiempo y no tenían capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Tenían un trauma cada uno de ellos, uno Jaime, otro Pope, otro Juanca y otro José, y eso hacían un trauma colectivo, ¿no? Es un trauma de una banda de amigos que habían perdido el contacto entre ellos y la capacidad de volver a soñar, de volver a soñar algo como lo que habían hecho y habían soñado y había salido mejor que sus sueños, que era una banda de rock. Y entonces, después de todo este tiempo de hablar, de contar, de soltar el dolor, de explicarse, es decir, de todo este tiempo de escribir el libro con ellos, porque al fin y al cabo este libro yo lo he escrito gracias a ellos, me he dado cuenta que han vuelto a recuperar su fuerza, su capacidad de ser ellos mismos y de coger ¿no? De coger las riendas de su vida. Y ahora mismo creo que no solamente Super Submarina es una banda que existe, aunque no toquen, pero existe porque están ahí saliendo a la gente a contarle su historia y haciendo presentaciones y firmando libros y ilusionando a muchos fans con su nuevo relato, sino que ellos han decidido y pueden decidir qué hacer con sus vidas. Y antes no. Y eso es muy importante. Es muy bonito también. ¿Cuál dirías que es la sensación de los cuatro componentes de Super Submarina al leer por primera vez tu libro? ¿Has sido fiel en el relato que ellos en primera persona te han ido contando durante años? Sí, yo he sido todo lo fiel, todo, absolutamente. Ellos me contaban todo y había cosas que me contaban que yo pensaba que a lo mejor luego cuando las fueran a leer pues no iban a querer leerlas. O sea, les iba a costar mucho, ¿no? Y a lo mejor me decían algo. Pero ellos son muy generosos, muy valientes, porque hay que ser valiente para hablar de tu propio dolor a veces y de las cosas que te han hecho tanto daño. Y yo sabía que me iban a dejar hacer el libro que yo quería. Y cuando lo terminé, se lo di a leer a los cuatro y me llamaron cada uno un día, a medida que lo iban leyendo, para decirme que les había gustado mucho, que se habían emocionado
que que había ganado unos amigos con ellos, porque ya nos consideramos amigos, y el libro supe que iba a ser un buen libro porque si los cuatro me habían dado libertad para escribir lo que yo quería, y sabiendo que iba a escribirlo todo lo que me habían contado, y a ellos les había gustado, es que estaba bien hecho. Entonces, puedo decir que tengo la inmensa suerte de que es un libro que no solamente es un libro mío, sino es un libro de los cinco. Y para finalizar, nos gustaría que tú personalmente invitaras a nuestros espectadores y lectores a leer tu nueva publicación, algo que sirva como luz. Adelante. Bueno, pues yo estoy, claro que sí, Anabel, pues yo encantado de que la gente se acerque a esta historia, que es una historia de amistad, de superación, de resiliencia, eso que se dice ahora mucho, esa palabra, ¿no? De capacidad de imponerte a lo malo, al dolor, al sufrimiento, a la tragedia. Y es la historia, por encima de todo, una historia que yo creo que se va a recordar durante mucho tiempo en España, en la música española, sobre cuatro amigos que lo tuvieron todo y lo perdieron, pero en vez de perderse ellos también en el olvido y hundirse en su tristeza, han sido capaces de, como dice el título del libro, encontrar algo que sirva como luz, ¿no? Y iluminar un nuevo camino, una nueva realidad suya, una nueva identidad para la banda, y el Super Submarina está muy vivo y siguen vivos. Y ahí están los cuatro, y dentro de una semana estarán en Madrid en la Feria del Libro, y se prevé miles de personas en la cola. El otro día en Baeza había 1.000 personas o 1.200, es que eran muchísimas. En Madrid se prevén más de 2.000, y eso quiere decir que la banda sigue. Entonces yo animo a todo el mundo a leer el libro, para leer una historia que te acompañará siempre y te demostrará que siempre existe la posibilidad de superar el dolor y encontrar algo de luz si peleas contra eso. Fernando Navarro, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros, sobre todo, bueno, por enseñarnos este ejemplo de superación y bueno, que tengas mucha suerte con tu nuevo libro, algo que sirva como luz. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.